damos la bienvenida a todas y todos a este tercer encuentro de una serie de conversatorios que está llevando a cabo el programa de doctorado en educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Estos encuentros tienen por finalidad que los distintos miembros del claustro del programa den a conocer sus líneas de investigación. En esta ocasión tenemos el conversatorio titulado Conducta, Cooperatividad, Aprendizaje y Psicometría, bases sociobiológicas e instrumentos psicométricos. En esta oportunidad nos estará acompañando la candidata doctora, parte de nuestro programa, la doctora, Michal, sí, está bien. Sí. Michal Elías, quien nos estará también ayudando con las preguntas. Y también estaré colaborando yo en esa labor. Mi nombre es Paula Villalobos, soy psicóloga, pertenezco al Departamento de Formación Pedagógica. El ciclo completo de estos conversatorios se han denominado conversatorios virtuales sobre proyecciones en investigación en educación desde la disciplina hasta la interdisciplinariedad. Se llevan a cabo los días lunes y martes hasta el mes de diciembre. Siempre a las 16:30 horas, son difundidos a través del correo institucional y la invitación es para que todos se registren en este evento. Antes de dar inicio a las presentaciones, tenemos el saludo del director del programa, el profesor Jorge Becerra. Adelante, Jorge. Muchas gracias, doctora Villalobos. Bueno, primero que todo, a nombre del programa de doctorado en educación de la UNCE, quisiéramos agradecer la participación de todas y todos ustedes en este ciclo de conversaciones que hemos organizado en colaboración, con la colaboración, del cuerpo académico del programa, el cuerpo de estudiantes también. Destacamos la colaboración y la buena disposición de quienes presentan hoy sus líneas de investigación, ¿cierto? En este caso, el doctor Cristian Villagra, el doctor Luis Flores, ¿cierto? Y el doctor Rodrigo Vergara. Y a quienes nos van a presentar el día de hoy sus líneas de investigación, y por supuesto también quiero aprovechar de agradecer, ¿cierto?, la buena disposición de nuestras moderadoras, la doctora Paula Villalobos, ¿cierto?, y nuestra candidata doctor Michal Elías. La iniciativa del ciclo de conversatorios sobre proyección en investigación en educación desde la disciplina a la interdisciplinariedad surge como una acción derivada del propósito de dar a conocer a la comunidad académica de estudiantes, ¿cierto?, de graduados también de la UNCE, y académicos, evidentemente, ¿cierto?, las distintas líneas de investigación que están a cargo, tal como mencionaba la doctora Villalobos, de los miembros del claustro del programa de doctorado en educación, con el fin también de promover la articulación entre académicos y estudiantes del programa, e incluso con otros miembros de la comunidad UNCE interesados en investigar, ¿cierto?, interesados en la investigación en educación propiamente tal. Además, buscamos visibilizar a nuestras investigadoras e investigadores que participan del programa como las personas encargadas de dirigir las tesis doctorales que actualmente se desarrollan y las que se podrían desarrollar a futuro, evidentemente también. Hemos invitado también en distintos conversatorios, han participado interesados en postular al programa, ¿cierto? Por lo tanto, evidentemente que ellos están viendo, ¿cierto?, o algunos de ellos han estado visualizando cuáles son las líneas de investigación que están desarrollando las académicas y académicos. El ciclo de conversatorio fue pensado en función de algunos ejes, o de ejes, y en función de eso lo fuimos articulando las líneas de investigación de los distintos miembros, las cuales evidentemente tributan a las 3 áreas de investigación que hoy en día tiene el programa. Bueno, esperamos que esta instancia les sirva como un espacio de conversación académica abierta, ¿cierto?, constructiva, donde podamos nuevamente, ¿cierto?, bajar nuestras barreras disciplinarias y en virtud de que gran parte de lo que hacemos en esta universidad está relacionado, ¿cierto?, con aspectos educativos y
de una u otra manera se conecta también con la investigación educativa también. Así que muchas gracias y los dejo en muy buenas manos con la doctora Paula Villalobos, ¿cierto? Y con nuestra candidata también, Michal Elías. Paula. Bien. Contarles que tenemos 3 presentaciones, cada profesor tiene un tiempo aproximado de 15 minutos para hacer su presentación y evidentemente vamos a dar un espacio para que a través del chat puedan plantearnos sus preguntas. En primer lugar vamos a escuchar al profesor Cristian Villagra, él es doctor en Ciencias, con mención en Ecología y Biología Evolutiva. Adelante, Cristian. Ya. Voy a proyectar aquí entonces, compartir pantalla. ¿Me podrían confirmar si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, perfecto. Ya. Full screen. Bueno, muchas gracias. Lo que voy a presentar cortito tiene que ver con desarrollos que hemos hecho a nivel experimental y teórico que se vinculan con los aspectos disciplinares de la temática educativa. Como introducción, primero mencionar el tema de que hay un background cultural bastante conservado y mantenido de pensar que la herencia genética es lo que podría estar fundamentalmente definiendo los fenotipos en biología. Y eso permea la cultura popular y las bases con las cuales se trabaja a nivel de la conducta también. Sin embargo, bueno, lo que nosotros podemos ver cuando estudiamos biología es que los genes no están expuestos al medio ambiente así desnudo, ¿no es cierto? Una caricatura de eso, y que en realidad lo que tenemos es que el material genético, que forma parte de un sistema de herencia complejo en los animales, está metido en estructuras celulares, y estas estructuras celulares a su vez están metidas dentro de organismos, están embebidas dentro de organismos, y estos organismos en el fondo son los que se ven enfrentados al medio y a las variables que lo componen. Entonces, las metáforas que se suelen usar respecto a que los genes hacen tal cosa o tal otra podrían ser tal vez simplificaciones explicativas, pero que como el lenguaje crea realidad, también tenemos que tener cuidado respecto a eso y cómo eso pudiera afectar nuestro entendimiento de la biología y de la evolución. También es importante mencionar que la idea que más permea actualmente la biología evolutiva y sus derivadas tiene que ver con los postulados que fueron desarrollados a partir de la fusión de los experimentos de Mendel con experimentos de segregación alérica con arvejas y la contribución que hicieron una serie de matemáticos a esta idea para poder aplicar estas ideas de cómo funcionaría la herencia. Entre los años 30 y 40 estos matemáticos hicieron estas contribuciones, y a partir de esto se crea lo que se llama la síntesis moderna de la evolución, que en el fondo lo que trata de explicar cómo funcionaría la selección natural y la selección natural como vía explicativa. Y la selección natural, considerando esta base que funda la diversidad a partir de mutaciones, principalmente, funciona como un sistema de filtro selectivo, principalmente. Lo que está generando es filtrar la biodiversidad o la diversidad inicial que se encuentra. A partir de eso tenemos patrones de evolución, básicamente. Sin embargo, estas bases que sentaron estas primeras aproximaciones a entender la evolución, tenemos que comprender que durante todo este tiempo que ha pasado hasta 2020, la biología y el entendimiento de la herencia, de los sistemas de herencia, ha avanzado bastante. Y junto con esos avances experimentales que demuestran que la herencia es un proceso un poco más complejo y cómo entender los fenotipos y las conductas, incluso la conducta humana, requiere incorporar otros elementos que tienen que ver con otros sistemas de regulación no genéticos, y ahí es donde cabe mencionar varios pensadores que actualizan a partir de lo que se conoce también experimentalmente, esta idea de cómo entendemos los cambios fenotípicos y la evolución y el desarrollo de la conducta también. Y aquí tenemos que destacar a Mary Jane West Egerhard, que es entomóloga, Humberto Maturana, que es neurobiólogo, y Susana Oyama, que es criminalista, que viene de las ciencias sociales. Y todos ellos tienen una aproximación que integra
el desarrollo y el sistema de adherencia como una cosa un poquito más integral. Y voy a destacar, porque el área que nosotros trabajamos en el Instituto de Entomología, a la profesora Mary Jane Westerhart, que ella ha trabajado fuertemente, ya está realmente jubilada, pero trabajó fuertemente en el tema de la endocrinología en avispas de papel, y ella también, a través de su trabajo experimental, se dio cuenta de que el ambiente, además de ser un filtro selectivo, como plantea la idea darwinista, el ambiente, además de ser un filtro selectivo, es un agente de la evolución, es un elemento que contribuye con claves y señales regulatorias que ayudan a entender cómo se generan, por ejemplo, polifenismos, que en insectos, como modelo de estudio, tal como Mendel estudiaba la arveja, nosotros estudiamos los insectos. Los insectos como modelo de estudio son muy interesantes en ese sentido porque, por tener generaciones cortitas, nos permiten ver muchas cosas que en animales de tiempos generacionales más largos sería más difícil. Un ejemplo de eso son las avispas parasitoides, que estas avispas son unas avispas muy pequeñitas que se usan en el control de plagas porque se alimentan de pulgones. ¿Y cómo se alimentan de los pulgones? A través de que las hembras parasitan a estos pulgones, y dentro de esto se desarrollan las larvas de esta avispa, y la larva se come al pulgón por dentro, bien macabro, y en un momento esta larva sale, cuando ya se ha transformado en el imago, en el adulto, y nuevamente continúa el ciclo, búsqueda de pareja, búsqueda de hospedero, de posición, etc. Entonces, son avispas que tienen un tiempo de desarrollo bastante corto, pero que tienen un aspecto conductual bien interesante, por esto que les mencionaba, de que tienen que buscar a su hospedero en una matriz de volátiles y de cosas que están pasando en el ecosistema. Entonces, ahí me tocó la suerte de poder trabajar en esta historia cuando estaba haciendo el doctorado y estudiar cómo tanto las hembras como los machos de esta avispa eran capaces de aprender, y cómo eran capaces de asociar la fragancia de la planta donde se estaban alimentando estos pulgoncitos que ella va a poner, con la conducta que ella necesitaba de depositar su huevo. Entonces, ahí me pude dar cuenta de este aspecto bien interesante del aprendizaje asociativo que puedan ser capaces estos insectos, y me tocó, en mi caso, estudiar el cómo los machos también de esta especie podían aprender a buscar a la hembra, no solo a través de los volátiles que podrían ser las feromonas, que muchos insectos se ocupan, sino que además eran capaces de aprender asociativamente la fragancia de la planta donde pudiera estar la hembra, y a través de un proceso de aprendizaje asociativo. Eso fue una cosa que nosotros descubrimos en ese momento, fue bien como que me permitió abrir un poco mi percepción respecto a este tipo de fenómenos. Entonces, a pesar de ser animales muy pequeñitos, a través de su ontogenia, estos son capaces de cambiar su conducta, su preferencia olfativa, a través de eventos de aprendizaje asociativo y también otro tipo de procesos. ¿Qué otro tipo de proceso? Por ejemplo, tal como se ha estudiado mucho la impronta en vertebrados y cómo ellos son capaces de aprender, por ejemplo, el típico experimento de que nace el pollito y reconoce a los parentales a través de esta experiencia de eclosión. En el caso de esta avispa, en el momento que están desarrollándose dentro de este pulgón y en el momento de que salen al medio donde están los volátiles, las plantas, etc., también serían capaces de aprender tempranamente o de sensibilizarse o volverse sensible a estos estímulos derivados de las plantas. Y nosotros, en este caso nosotros trabajamos en cómo un evento de experiencia temprana de la larva, en la cual la larva tomaba contacto con la hoja donde estaba este pulgón que se estaban comiendo, permitía a esta larva adquirir señales olfativas que después eran usadas por el adulto cuando eclosionaba. La larva sacaba la cabecita aquí en el punto donde dice ventral opening, aquí saca la cabecita, toca la hoja para adherirse en el proceso de pupar, y esta experiencia resultó que era significativa, una experiencia significativa en términos de la preferencia de los adultos, o sea, los individuos que ya salen de este hospedero, en la búsqueda de hospedero, en la búsqueda de pareja, etc. Entonces aquí está esquematizado, aquí está la larva desarrollándose aquí dentro del pulgón, y lo que pasa es que en este periodo, estas experiencias que tiene como larva no son triviales, son relevantes porque determinan las primeras preferencias tanto de machos como de hembras
cuando eclosionan de este insecto. Entonces son equivalentes al caso de los pollos, equivalentes también a otras experiencias que se ven en humanos, y que eso también se ha estudiado bastante en el desarrollo humano, cómo las experiencias tempranas podrían tener influencia en preferencias dadas. Entonces, básicamente lo que pude yo un poco vislumbrar en esa época fue que la conducta de un animal, incluso un animal tan pequeñito y que aparentemente es robótico como un insecto, es muy sensible a los factores ambientales y va a ser muy afectado por estos estímulos. Entonces, estudiando un poco este tema, llegué a este autor que se llama Gottlieb, que es un caballero que estudió, ya falleció hace unos 5 o 6 años atrás. Él estudiaba el desarrollo del canto en aves, y cómo a medida que se construían los sistemas perceptuales olfativos de muchos pájaros, incluso en etapa embrionaria, estos pájaros eran capaces de registrar el sonido ambiente que ellos iban escuchando, y esto generaba patrones que determinaban su canto innato, de cierta forma. Y innato, no porque sea algo que está predeterminado, sino que es lo que corresponde a la especie, porque su sistema de desarrollo, que es la idea que él construye acá, está estructurado de tal forma de que hay herencia genética, una actividad neurológica, un comportamiento y un entorno ambiental que están interactuando en un flujo a través de su ontogenia, construyendo la conducta. Y bueno, a toda esta idea hay que sumarle los nuevos descubrimientos relativamente nuevos de la herencia epigenética, que muestran que los individuos pueden modificar su herencia, su código genético, y cómo este es leído a través de diferentes procesos bioquímicos que son sensibles a las perturbaciones ambientales, de tal forma que pueden determinar cambios fenotípicos, estructurales, polifenismos, cambios de conducta, etc. Y eso llega a ser muy relevante. Nosotros estuvimos desarrollando modelos teóricos respecto a esto y revisando la bibliografía de cómo esto pudiera tener sentido dentro de la biología, y llegamos a la conclusión de que esta idea de la actividad epigenética o los mecanismos moleculares epigenéticos están en esta matriz, este como panqueque que construye Gottlieb del desarrollo epigenético o desarrollo de la conducta, en el cual está como una capa más. Y si uno esto lo grafica como un proceso ontogenético, vamos a encontrar que esta capa epigenética está interactuando con los otros niveles que van a determinar la conducta, o van a construir la conducta a través de la ontogenia. Y uno de estos estímulos bien destacados es el estrés, o estímulos estresantes que pueden determinar efectos fenotípicos destacables en insectos y en otros animales, y que pueden tener incluso repercusiones transgeneracionales, porque como sabemos, tanto la herencia genética como epigenética pueden ser heredadas a cierto punto, y también a través de la conducta pueden haber influencias conductuales a otras generaciones que afecten estas otras capas de epigenética o fisiológica, etc. Y hicimos una revisión bibliográfica de los mecanismos epigenéticos moleculares en insectos que publicamos a principios de este año, y nos dimos cuenta que en insectos existen por lo menos 5 niveles distintos de mecanismos pretranscripcionales y posttranscripcionales que explicarían los polifenismos en insectos. Muy fuertemente los polifenismos, que son la diversidad fenotípica que tenemos en insectos, que como ustedes saben son el grupo de animales más abundante del planeta. Y que esto pasa tanto en insectos que tienen muy poco contacto una generación con la otra, a insectos que tienen una alta sobreposición de generaciones, como pasa con los insectos sociales, donde existirían estas interacciones de estos mecanismos reguladores que les describo, incluyendo los mecanismos epigenéticos, que afectarían fuertemente los rasgos que llamamos innatos de un animal, estarán definidos por estos niveles. Y bueno, ahora estamos trabajando con una de mis tesistas, Gabriela Olivares, que está trabajando con los efectos del estrés por pesticidas en insectos, y está haciendo esta revisión también y está haciendo experimentos en este sentido para evaluar qué está pasando a nivel de el fenotipo del desarrollo de insectos debido a pesticidas. Y un ejemplo de lo que se sabe ya, y que es bien interesante, es lo que pasa en polifenismos de insectos, tanto con
polifenismos de agregación, como pasa en los saltamontes, como en polifenismos de insectos que tienen socialidad. Este ejemplo acá, por ejemplo, para dar el caso, es el de abejas que son protosociales o perisociales. Después con el profesor Luis van a tener más detalle del tema de la socialidad, pero yo quiero solamente mencionarlo esto desde el punto de vista de los fenotipos, y acá tenemos dos fenotipos que son de la misma especie, pero este fenotipo que tenemos a un costado que está más pequeñito, que es la hermana mayor del ciclo de vida de esta abeja ceratina calcarata, que es una abeja del hemisferio norte, resulta que la madre la eclosiona esta primera generación cuando hay pocos recursos en la estación. Y como esta generación come menos, se desarrolla más pequeña, y se ha descubierto además que el estrés de su desarrollo tiene relación con un proceso de metilación. Y hay un proceso en el cual la herencia de esta abejita es modificada fenotípicamente, y todo esto conduce a que haya un fenotipo muy distinto a la generación siguiente. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta abeja hermana mayor lo que se dedica es a cuidar a la siguiente generación, la siguiente puesta de su madre, que es las hermanas regulares que se llama, que corresponden a las que van a dejar el nido y fundar su propia familia, si vale decirlo. Entonces, tenemos que el estrés de alimentación, en este caso, puede producir estos cambios fenotípicos en la cual hay una casta que está de esta forma sometida a otra debido a que está estresada alimentariamente, está estresada en términos de sus recursos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestra especie? ¿Nos vemos afectados por este tipo de fenomenología? ¿Hay algún efecto fenotípico producto de niveles de herencia donde podamos, por ejemplo, definir procesos de estrés? Hace poco publicamos un trabajo donde revisamos procesos de estrés derivados de la epigénesis que se encuentran en humanos, y lo que encontramos que hay varios ejemplos. Hay ejemplos que están relacionados con personas que se han visto expuestos a estrés postraumático por guerra, por hambruna, y también por el sistema educativo. Eso que es bien dramático. Los sistemas educativos pueden generar estos sistemas exitistas que pretenden que el niño esté pensando en su futuro laboral a los 10 años o menos, generan problemas psicológicos, y que estos últimamente se ha podido hacer un seguimiento a través de las técnicas nuevas que hay para evaluar cambio epigenético, y se ha encontrado que eso afecta a su vida. Y bueno, y también estamos claros que la injusticia social que se vive en países como el nuestro, donde tenemos sistemas altamente discriminatorios, van a generar también patrones de metilación que son terribles, porque estamos hablando de la evolución de nuestra especie acá. Entonces tenemos acá que el mismo modelito que les mostré que estamos aplicando a insectos, y tenemos esta capa ambiental que en nuestra especie está construida de varios elementos. Está el ambiente físico, podríamos hablar incluso ahí de la nutrición de los niños, cómo los niños se ven enfrentados a nutriciones que son subóptimas, como lo que pasa con esta abeja que le acabo de mostrar, los ambientes familiares, sociales y educacionales. Y esto genera este input que va a interactuar con todas estas capas que les estoy mostrando acá, y a través de la capa epigenética se sabe actualmente de que puede haber un efecto hereditario. Es el trabajo que hicimos en colaboración con un colega que trabaja en una universidad en Suecia que tiene un nombre impronunciable, que es Linkopik, no sé cómo se dice, y que efectivamente tratamos en este trabajo, que si quieren se lo puedo mandar, incluso lo que se sabe a nivel de lo que se ha estudiado con los niños del Sename, y cómo se ha hecho un seguimiento al grado de daño por estrés que tienen estos niños, y cómo eso está vinculado fuertemente a si ha tenido algún problema, entre comillas, con la justicia o no. Entonces, eso está bien fuerte comentarlo y desarrollarlo para el caso de nuestro país. Es un pequeño esquema que nosotros desarrollamos siguiendo un poco la idea de esto que les mostré acá. Disculpen que me retroceda. Este esquema que está bien como con colores, nosotros, siguiendo esta idea que es común a los insectos y a nosotros, estas capas de regulación de la herencia y del fenotipo conductual, nosotros lo podemos aplicar a lo que pasa con el sistema educacional. Y no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores, porque tenemos profesores que están viviendo una precarización laboral o un mal ambiente laboral, y están teniendo ellos también una conducta que puede promover el bullying o que puede promover un ambiente malsano dentro de la educación. Va a generar esta fase que nosotros aquí le pusimos una rayita menos que dice bullying, maltrato, estrés, profesor estresado,
sobre competencia, también en los colegios exitistas, que ahora también, pues, que no se trate de un colegio de privado de recursos, sino que puede ser que los papás estén tratando de hacer lo mejor por su hijo y ponerlo en un colegio en que lo vuelven loco a los niños, y presión y grados punitivos, que es lo que hace, esos serían inputs que se han determinado como inputs que podrían generar niveles de estrés que pudieran, desde la capa fisiológica a la epigenética, generar problemas. Y la alternativa justamente es tener ambientes educacionales que potencien el desarrollo de las personas y que haya también un piso mínimo de equidad social que permita que en nuestra especie no se generen dos subespecies de humanos, en lo cual tengamos gente que está en condiciones óptimas y todo el resto de los Homo sapiens que estamos en el fondo metilándonos o teniendo este tipo de cambios epigenéticos producto de estas disparidades. Eso es lo que nosotros propusimos hace un par de años atrás, y conecta la evidencia que tenemos desde los insectos hasta los humanos bien claramente y con evidencia experimental. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, y tiene mucha relación con lo que mencionaba previamente. Toda esta evidencia que yo les comento, en humanos se ha obtenido indirectamente, o sea, correlacionalmente, a través de medir el proceso de cambio epigenético en personas que han sido sometidas a hambruna, a guerra, gente que ha vivido a la guerra, veteranos también en Estados Unidos, se ha estudiado el tema de los veteranos, y también hay evidencia en vertebrados bien fuerte que se ha hecho experimentalmente, como esto por razones éticas. Obviamente no podemos someter a una persona a estas presiones que puedan tener consecuencias epigenéticas. Sí se ha hecho experimentos en vertebrados y se ha encontrado que hay una transmisión de este estrés epigenético. Entonces no es que estemos hablando que la persona está siendo afectada por el estrés en su propia vida, sino que va a transmitir este daño, esta alteración conductual, se puede transmitir a la siguiente generación. Y eso es bien preocupante porque no estamos hablando justamente de la cohesión fenotípica de nuestra especie. Es una cuestión bien dramática. Y este trabajo... ¿Puedo interrumpir por tema de tiempo? Sí, me queda solamente una diapositiva para decirle adiós. ¿Sí? Okay. Bueno, este otro ejemplo también que habla de lo mismo, que es herencia de preferencia olfativa al estrés, que podría explicar, por ejemplo, las personas que tienen aversión a cierto olor y no saben explicar por qué. Eso es todo. Me pasé por poquito, parece, por suerte. Y bueno, es el mensaje final sobre el ambiente educativo, y muchas gracias por su atención. Disculpen por pasarme el tiempo. Muchas gracias, Cristian. Michal, no sé si quieres plantearle una pregunta al profesor. Podría ser que con esta información que usted ha podido recaudar, tanto en lo que está ocurriendo con los insectos, con el concepto de educación y cómo funciona y la relación que hay entre ellos, ¿qué esperanza tenemos en realidad con la educación y con las diferencias sociales que hay actualmente? Y cómo en el fondo, por ejemplo, esta pandemia que hizo que los estudiantes se tuvieran que encerrar y responder a la educación con los recursos que había prácticamente en el hogar, porque me imagino que porque estoy pensando sobre lo que vimos recién, me imagino que esto sí pudiese tener un impacto a largo plazo, porque estamos sometidos a un espacio de estrés con condiciones que son propias de cada familia, podríamos decir. Entonces, ¿qué podríamos esperar de esto, con la información que usted maneja? Yo creo que lo que sería pertinente es que el Ministerio de Salud considerara estos elementos como mecanismos de seguimiento de posibles situaciones que pudieran explicar, por ejemplo, la cantidad de problemas de salud mental que tiene Chile en general. Tenemos una alta tasa de problemas de salud mental, y esto pudiera estar correlacionado con fenómenos que vinculan el ambiente en que lo estamos desarrollando con nuestra salud de nuestro sistema nervioso. Y yo creo que, como tú bien señalas, tanto desde el punto de vista científico, como interés científico, como desde el punto de vista de la salud de nuestro país, sería súper relevante que esto se pudiera aplicar. Yo pienso que ya con las herramientas que hay ahora, no sería costoso, tal como se gasta un fondo bastante oneroso en seguridad, en policial, etcétera, en el país, podría perfectamente financiarse que hayan formas de poder hacer un seguimiento a la población respecto a cómo se vinculan estas fenomenologías con la precarización de la vida de las personas,
con los sistemas educacionales y en el fondo tener eso también como una forma de poder solucionar estos problemas. Por ejemplo, el caso que yo te mencionaba ahí de los veteranos, en Estados Unidos, como hay muchos fondos dedicados a los veteranos, mucha gente que va a la guerra, luego recibe un tratamiento, etcétera, y en estos fondos que habían asignado, muchos estaban relacionados con evitar el suicidio de las personas que volvían de la guerra, porque hay mucho suicidio post-guerra. Y lo que encontraban es que cuando hacían el seguimiento de metilaciones en el sistema nervioso de la gente que había ido a los últimos conflictos en Medio Oriente, se dan cuenta de que la gente cuando era sometida a terapia psicológica, ni siquiera estamos hablando de farmacológica, terapia psicológica, o sea, seguimiento, acompañamiento, se daban cuenta de que sus alteraciones en estos niveles regulatorios que estamos llamando, se cambiaban para bien. En el fondo la gente se empezaba a recuperar y era posible hacer un seguimiento a través de estas herramientas nuevas de esta situación. Entonces yo pienso que además de ser un tema muy interesante desde el punto de vista evolutivo y de entender la vida, cómo funcionan los sistemas vivos, también algo que se puede aplicar. Pienso que eso es un desafío interesante, tanto a nivel de los sistemas educativos como de salud en general. Claro. Gracias. Veo otra pregunta. María Veleda. Sí. Muchas gracias, porque yo entré recién, realmente no he escuchado mucho, pero por lo que había escuchado, los traumatismos que tienen, y había leído también un artículo científico de los militares en la guerra, son también porque ellos reciben muchos fármacos, no solo porque tienen algunas experiencias ahí traumáticas, sino que ellos le están medicando constantemente. Y que en el momento cuando ya no están tanto empastillados, también ellos reciben, porque ellos trabajan con armas que están enriquecidos con uranio. Entonces ellos tienen que tomar un montón de medicamentos. Esto también es la sistema neurológica de ellos sufre intoxicación, yo creo, aparte de traumas psicológicas meramente. Y también yo creo que no hay que extrapolar, por así decir, del mundo de los insectos y de las ratas así a los humanos, tal cual. Y decir, ya ratas son así, entonces los humanos, sino que hay que hacer más experimentos con humanos. Y yo veo, juzgando por mi madre y mí misma, y por mí misma y mi hija, yo creo que mi hija, de todo el estrés que yo he pasado en mi vida por estudiar en extranjero, financiarme sola, por ejemplo, yo de Bulgaria salí hace 17 años con $600, fui a estudiar en Alemania y lo he hecho, y aquí llegué con 130 euros y también he sobrevivido, y entonces tenía mucho estrés en mi vida. Soy una individualista. Mi hija está súper tranquila, amigable, no tiene nada de estrés en ella, por el contrario, es muy positiva. Excelente. No sé, yo creo que no hay que tomar todo como la plena verdad, y se tiene un equipo de trabajo que se llama Aula Felices, y que es, claro, yo he investigado, de hecho, el tema felicidad y bienestar, y es un tema como filósofa, y es un tema bien desde milenios, es un tema muy difundido en la cultura humana. De hecho, la felicidad es un gran no sé, desafío para la humanidad, como dicen los yogis, y que todo el mundo sea feliz. Espero, con esto termino, sí. Súper. Bueno, Cristian, gracias. No sé si tuviste acceso o escuchaste alguna vez de un material que generó el Ministerio de Educación a propósito del estrés y del bienestar en los profesores. Porque me parece muy interesante esta perspectiva más ecológica que tú planteas respecto de entender el estrés como una cuestión más sistémica, ¿no? Y en este periodo de pandemia surgió este material que tenía un foco, iba destinado a los profesores y tenía por objeto que los profesores en este periodo de encierro, ¿no? Pudieran manejar el estrés con recomendaciones desde no consumas tanto café,
hasta hace ejercicio, ¿no? Y eso, desde esta lógica donde tú sabes que hay evidencia de que las condiciones de vida materiales y estructurales más amplias tienen mucho que ver con la calidad de vida de las personas y tienen mucho que ver con su propio bienestar y con su propia salud, parecen ser como soluciones muy simplistas. A partir de esto, ¿se te ocurre alguna línea de investigación que pudiera involucrar a los estudiantes del doctorado que permitiera a lo mejor tener unas miradas más amplias sobre estos fenómenos? Sí, por supuesto, un poco también rescatando lo que decía Marilla recién, que es muy cierto, que evidentemente cuando uno incorpora las otras capas que incluyen nuestra organización como especie, sin duda que todos estos elementos que pudieran, por ejemplo, generar buffer o otros niveles de regulación, porque justamente la conversación o la conducta y la interacción humana genera estos espacios de buffer o de regulación adicional a todas estas cosas que son más internas, más fisiológicas, más de la herencia del organismo. Entonces, yo creo que sin duda que es interesante, sobre todo lo que yo encuentro muy bueno de este programa, de esta plataforma que permite el programa, es el diálogo interdisciplinar que se genera, porque justamente uno tiene una visión desde su experiencia, claro, que es localizada, ¿no es cierto? Y justamente es muy enriquecedor poder tener estos espacios donde uno puede decir, bueno, aquí está esta otra fuente de información o de posibles vías de explicación de este fenómeno, y de poder, en el fondo, aprovechar también, justamente yo pienso que también se da esa instancia, como bien decía Micha, de que la situación de la pandemia nos somete ahora a un momento histórico de alarma del mundo, en que estamos sometidos todos a una situación de alarma bien particular, bien interesante de reflexionar también, porque claro, no es tan grave como que estemos sometidos a una guerra, pero sí es una situación rara que yo creo que a muchos profesores, sobre todo los profesores que tienen que estar todos los días sometidos al tema del teletrabajo, de la exposición a la teleclase, yo creo que va a ser muy meritorio de estudiarse. Eso yo creo que por todos lados yo creo que va a ser interesante que se pueda desarrollar línea de investigación en ese sentido, como el efecto del teletrabajo en la conducta humana o en su respuesta incluso fisiológica. No sabemos, por ejemplo, cuánto daño puede hacer estar todo el rato con la pantalla tan cerca, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay un tema bien interesante y sobre todo que se puede enfocar desde la interdisciplinaridad. Así que, de todas maneras, Pablo. Muchas gracias, Disculpa. Cristian. Vamos a invitar a nuestros participantes y asistentes a que sigan mandando sus preguntas a través del chat, porque al final de las 3 presentaciones van a tener otro espacio para hacer sus preguntas. Ahora queremos dar paso al profesor Luis Flores, al doctor Luis Flores. Él es doctor en ecología y biología evolutiva también. Doctor Luis, si quiere nos comparte su presentación. Se me perdió el profesor, no lo veo. Pues con algo de poquito, tenía un poco de problema de señal, por eso estaba con el video detenido. Ok, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir el trabajo. No sé si se ve. ¿Ustedes lo ven? Bien, sí. Ya. Tal vez si puedes agrandarlo un poquito, ¿no? Ah, no, ahí se ve bien. A pantalla completa está perfecto. Pantalla completa, perfecto. Bueno, primero que todo quisiera agradecer la invitación que me hicieron desde el doctorado en educación de la UNCE. Y yo precisamente tuve que hacer un trabajo relevante en términos de esfuerzo, de clarificar ideas para intentar entregar aquello que en esta oportunidad podría ser más útil dado el objetivo del evento. Entonces, para entrar en materia, aproveché de tomar un pantallazo a esta presentación que hay de mí en el programa de doctorado. Esto lo saqué directamente desde allí, y lo que ustedes ven
en recuadro con línea roja es mi línea de investigación. Para efectos del doctorado yo invierto, o sea, yo pongo estas líneas de investigación en términos generales, pero en estricto rigor esta línea de investigación se enfocan fundamentalmente en el estudio de modelos animales, particularmente de insectos. Yo trabajo en el Instituto de Entomología y he desarrollado una investigación principal en relación precisamente con la evolución del fenómeno que denominamos sociabilidad. Y la sociabilidad es un fenómeno bastante complejo, bastante amplio, bastante flexible y bastante diverso en el mundo animal, desde animales invertebrados hasta animales humanos. Y la sociabilidad, a su vez, está conectada con una serie de elementos, una serie de factores o de variables que la van explicando, pero también, como todo atributo fenotípico, va cambiando a través del tiempo intergeneracionalmente. Entonces, es tan diverso hablar de sociabilidad que tú puedes encontrar diferencias en un mismo periodo de tiempo, pero asociadas a distintas variables de contexto ecológico, genético y en el caso humano, cultural. Y en el caso de otros primates no humanos, también cultural. Pero si uno lo analiza con una perspectiva más bien a larga escala, uno se da cuenta de que también va variando en términos evolutivos. Entonces, dentro de este fenómeno de la sociabilidad emergen dos grandes subfenómenos, por así decirlo, que son conductuales y que es la cooperación y la competencia. Y la cooperación y la competencia siempre son fenómenos súper interesantes porque es una dualidad, ¿no es cierto? Y que difunde hacia diferentes ámbitos de desarrollo de conocimiento y también de pensamiento. Por ejemplo, podemos situar un inicio, no el inicio, sino que un inicio del estudio moderno de estos temas en Darwin, a partir de la publicación más conocida de él, ¿no es cierto?, Charles Darwin, de 1859, donde él publica El origen de las especies por medio de la selección natural. Él dedica un capítulo entero en esa obra a referirse a lo que él llama las objeciones a su propia teoría. Y dentro de las objeciones a su propia teoría emerge como un punto mayor que, en palabras del propio Darwin, podían poner en riesgo su teoría completa. Y ese punto mayor tenía que ver con cómo explicar el significado del altruismo y de la cooperación cuando es bastante asimétrica, si precisamente por el mecanismo de selección natural no debiera evolucionar. Entonces ahí se produce una primera paradoja. En términos selectivos, por el propio mecanismo que Darwin plantea, el altruismo o la cooperación cuando es muy asimétrica no debió haber evolucionado. Y el punto es que ya en 1800 se sabía que los insectos sociales no son excepciones. Si bien es cierto, lo voy a aclarar de inmediato, nosotros estamos acostumbrados, yo cada vez que le pregunto a mis estudiantes, por eso me atrevo a afirmar lo que digo, cada vez que le pregunto a mis estudiantes qué piensan ellos respecto de la diversidad de las vidas sociales. Hago preguntas muy generales. ¿La mayor cantidad de las especies son sociales o son asociales o solitarias? Y hasta el minuto el 99,9% responde que la mayor cantidad son sociales o tienen cierto nivel de sociabilidad, y es absolutamente lo opuesto. La mayor cantidad de especies animales no son sociales, son solitarias, son una minoría. El punto es que esa minoría son miles de especies sociales, incluyendo la nuestra. Entonces, para Darwin esto fue algo muy complejo, y desde que él lo pone sobre la mesa hasta el año 2005 aproximadamente, se han generado una serie de teorías, grandes cuerpos teóricos que intentan explicar aquello. Una de las características relevantes de las sociedades, hay muchas, y va a depender también de qué tipo de linaje estemos hablando, porque por cierto una sociedad de hormigas se va a diferenciar en muchos atributos respecto de una sociedad humana, pero a su vez una sociedad humana de un grupo X que ha evolucionado en un ambiente N va a diferenciarse también de una sociedad humana que ha evolucionado en otro ambiente, por las razones que señalé previamente. Pero si hay un atributo que es relevante en cualquier sociedad, de cualquier especie o de cualquier población humana, es que requiere asociaciones entre individuos
que fundamentalmente son el resultado de interacciones repetidas a través del tiempo y que van generando un fenómeno que es de cohesión social. Algo que para nosotros es tan propio, porque claro, nosotros nacemos inmersos en un contexto como ese, pero algo que es tan propio resulta que no es tan frecuente de ocurrir y requiere un atributo para que todo esto ocurra, para que las interacciones que permiten cohesión se expresen y por lo tanto para que la vida en sociedad o en sociabilidad haya evolucionado, se requiere un atributo que es básico, que pasa muy desapercibido y es la tolerancia. La tolerancia, el reconocimiento del otro que forma parte, digamos, del grupo donde yo nací, o del grupo donde yo vivo, o del grupo donde yo hago mis labores. Eso requiere tolerarse, requiere reconocerse y luego requiere, en el fondo, cooperar. Entonces, aquí esta triada, tolerancia, reconocimiento, cooperación, está presente en cualquier sociedad animal, de cualquier especie. En términos ya más particulares, yo no voy a hablar mucho detalle de lo que es mi línea de investigación fundamental que he desarrollado con insectos, solo sí les voy a mostrar algunos aspectos los más relevantes. Si yo hice el ejercicio de poner en una sola pregunta cuál es el problema fundamental que ha sido objeto de mi estudio y tiene que ver con lo que ustedes ven en la diapositiva, y es qué variables explicarían la evolución de las poblaciones o de las especies desde un estadio solitario a uno social. Esa es como la pregunta central. Hay otras vinculadas con esta que han guiado mi línea de investigación los últimos 12 años. Las preguntas particulares tienen que ver nuevamente con la existencia de capacidades de reconocimiento del otro, de los conespecíficos, de los que forman parte de mi unidad social, en especies que no son sociales, o cuáles son los mecanismos que posibilitan ese reconocimiento, cuál es el origen de las señales que están involucrados en ese reconocimiento, si el origen es endógeno y por lo tanto caemos nuevamente en una interpretación que le atribuye al instinto un poder explicativo bastante importante, o si más bien hay orígenes de tipo exógeno y por lo tanto le atribuimos al ambiente un valor explicativo relevante. En el caso de las especies que no son sociales, si estas especies, ¿por qué no son sociales? ¿Porque no poseen la capacidad de reconocer al otro? ¿O teniendo esta capacidad, resultan ser no sociales por una serie de otros factores que son de carácter ecológico, ambiental y sociobiológico en el fondo? ¿Qué rol tiene el ambiente de desarrollo de los individuos en relación con su propia sociabilidad a nivel de especie? Y por último, ya desde una perspectiva más macro, si existe asociación entre la historia evolutiva de las especies con las conductas sociales o aquellas que se presume son precursoras de sociabilidad. Para responder esas preguntas, y muestro una diapositiva que en el fondo tiene que ver con cada una de esas preguntas, y yo la he desarrollado a lo largo de estos últimos años en el grupo que yo más conozco, que son himenópteros, particularmente abejas. Entonces yo he estudiado abejas, las he utilizado de modelo de estudio, para poder responder las preguntas que mencioné previamente. Pero también he podido participar en la formación de otros estudiantes que en algún minuto fueron estudiantes, por ejemplo, de la UNCE o de la Universidad de Chile, y ellos, a partir de la interacción con estas ideas, han podido generar sus propias líneas de investigación que vinculan parte de estos fenómenos, pero con otros modelos de estudio, como por ejemplo, parte de estos temas, un estudiante de doctorado de la Universidad de Chile, que actualmente trabaja en la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Sucre, llamado Carlos Pinto, y otro estudiante que también hizo su doctorado en la Universidad de Chile, que actualmente trabaja en el Departamento de Silvicultura de la Universidad de Concepción. Bueno, cada uno de ellos ha recogido algunas de estas ideas y yo entonces he colaborado con ellos también en explorar otros sistemas que ya son un poquito más complejos desde el punto de vista social que las abejas solitarias que mostré anteriormente, y que son otras especies de insectos, como estos que aparecen en la fotografía, y no sé, aquí podemos ver las termitas, por ejemplo, o algunas especies de
no quiero decir sus nombres científicos, pero de primos, vamos a decirlo así entre comillas, de los pulgones. No son pulgones, pero son cercanos a ellos. Entonces, esta cantidad estos esfuerzos investigativos han venido a dar respuesta a una serie de vacíos en la literatura, y actualmente podemos entender que los animales, por mucho que pertenezcan a linajes que no son sociales, sí poseen atributos precursores de sociabilidad, o directamente atributos que sí son sociales, pero el animal no se ha organizado socialmente hablando, porque hay una serie de componentes del medio externo que lo han restringido. Bueno, esto no solamente es propio de los insectos, sino que hay una integración multidisciplinar y también multilinajes, desde los insectos hasta los humanos, donde se han hecho preguntas en relación, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que promueven la cooperación? Insisto, la cooperación como un atributo relevante de la sociabilidad, y se han generado una serie de hipótesis, algunas con más sustento, y estas hipótesis, lo interesante es que son transversales. Estas hipótesis aplican desde abejas hasta humanos. Vale decir, ¿podemos intentar entender el fenómeno de la sociabilidad desde un punto de vista sociobiológico en humanos? Claro que podemos. ¿Es solo a partir de esa mirada que podemos entender el fenómeno? Por supuesto que no. Eso sería un reduccionismo. El fenómeno de la sociabilidad humana es mucho más complejo y requiere ser entendido desde diferentes perspectivas, porque además los humanos hemos desarrollado un atributo de manera muy diversa y en una magnitud que no tiene precedente en el reino animal, que es lo que vamos a llamar cultura, y eso, por cierto, que influye y muy fuertemente en la sociabilidad. Entonces, esto que explicaba el profesor Villagra, ¿no es cierto?, se sabe ya desde hace algún tiempo, la herencia genética que efectivamente está influyendo en la expresión de los fenotipos conductuales, y en mi caso, por mi interés de aquellos fenotipos que son de carácter social, también está siendo afectada por las señales del ambiente que provocan, ¿no es cierto?, efectos epigenéticos en esta situación, y eso vendría en general y en términos muy simples a intentar explicar que el atributo de sociabilidad va mucho más allá que la naturaleza y la cultura, sino que es un atributo complejo que no es la sumatoria y tal vez sea el producto, y tiene diferente peso explicativo dependiendo de la historia evolutiva de los linajes y de los contextos ecológicos, sociales y culturales en los cuales estos se desenvuelven. En términos centrales, la cooperación animal es un tipo de comportamiento no solamente explicado por factores endógenos e instintivos, como ya lo mencioné, influyen otras variables fuertemente de tipo ambiental, incluso capacidades de aprendizaje, como lo señalaba el profesor Villagra, ¿no es cierto? El aprendizaje está mediando distintos tipos de conductas dentro del reino animal, y una de ellas, por cierto, tiene que ver con el comportamiento social. Y en el caso de la cooperación en humanos, es un fenómeno multifactorial, donde también influyen factores sociobiológicos. Por ejemplo, uno de los mecanismos que se ha propuesto para explicar la cooperación en diferentes grupos, incluyendo humanos, tiene que ver con la obtención de reputación. Es decir, pareciera ser que bajo esta hipótesis, el que los individuos obtengan reputación social en la acción cooperativa promovió el desarrollo de estas interacciones, y por lo tanto los individuos mejorarían estatus o posición social en sus grupos. Pero la vida social tiene costos, y uno de estos costos dice relación con actividades competitivas, ya sea por el acceso a alimento o ya sea por el acceso a pareja sexual. Y estos costos se traducen fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente en interacciones de tipo agresiva, pero del subtipo competitivas. Por lo tanto, emerge la agresividad como un elemento asociado siempre a aquellos contextos donde se promueve la cooperación, también se promueve la agresión y la competencia. Y nuevamente, así como lo expliqué para la cooperación, la agresión no solamente es explicado por factores endógenos e instintivos. Todavía uno puede leer documentos, en mi opinión, bastante débiles argumentativamente, que
que insisten en decir que la agresión es solo instinto y solo puede estar explicado por factores endógenos. La agresión también puede ser explicada en gran parte por variables ambientales y por capacidades de aprendizaje. No es solo instinto y no es solo una explicación endógena. Entendida así la agresión, de esta forma, y en un contexto humano, tenemos que agregar el componente cultural y ya lo complejizamos mucho más. Y este componente cultural, sumado o en interacción con estas explicaciones que son de tipo ambiental y donde influye mucho el aprendizaje, se acerca mucho más a la conceptualización que se ha desarrollado para entender lo que es la violencia. Yo no voy a entrar en ese debate a definir si lo que entendemos por un fenómeno es violencia o es agresión. Voy a hablar de violencia/agresión para referirme a este tipo de conductas porque están en el foco de lo que entendemos por la competencia. Y gran parte de las investigaciones han mostrado que efectivamente las conductas agresivas de tipo competitiva también están teniendo una función para demostrar estatus o jerarquía social. Entonces, llegamos a una convergencia, no solo la cooperación, sino que también la competencia y las interacciones agresivas competitivas podrían estar asociados con aquello. Y en particular en el caso de los contextos escolares. ¿Sí? Dime. Te concedo 2 minutitos para que vayas cerrando, por favor. Aquí cierro. Y en el caso de los factores de agresión y violencia escolar, efectivamente se ha visto muchos aspectos de carácter sociobiológicos que están influyendo este tipo de conductas y que finalmente la invitación es a tratar de efectuar una proyección educativa hacia entender cómo este tipo de componentes sociobiológicos podría estar explicando este tipo de comportamiento y cómo eso se asociaría también a otro tipo de fenómenos de carácter más bien educativo. Muchas gracias. Gracias a ti, profesor. A propósito de tu presentación, estaba pensando en torno a... Siento que existe una brecha entre, por ejemplo, la renovación del currículum en ciencias, ¿no? Que parece que da un paso adelante en esto de tratar de integrar las ciencias con esta idea de ojalá generar aprendizajes que tengan que ver con poder mirar la realidad y los fenómenos desde una mayor complejidad, ¿no? Eso en el papel. No vamos a discutir si estamos preparados para que eso se concrete, si la formación inicial va para allá o no, pero más allá de eso, me parece interesante la intencionalidad, porque ha salido en las 2 presentaciones de ustedes como desde disciplinas específicas se podría hacer una integración para lograr una mayor comprensión de los fenómenos humanos, sea, digamos, la cooperatividad, la violencia o el estrés, cualquier otro fenómeno. Entonces, mi pregunta es, porque tengo la impresión de que esa integración supone que también la investigación se genere de otro modo, ¿no? Y en eso te pregunto ¿cómo ves tú el potencial de ir introduciendo tu línea de investigación o tus visiones, por ejemplo, en la formación de profesores de ciencia o en otros ámbitos, ¿no? Porque tiendo a pensar que en la academia estamos un poquito enclaustrados. Sí, mira, es bien compleja la respuesta a la pregunta que tú me haces. Yo presumo que en la academia, y sobre todo en la academia que hacemos nosotros en la universidad, como formador de futuros profesores, por cierto que estos temas debieran tener un rol importante, porque efectivamente hay mucho avance en los últimos 40 años que le dan importancia a variables de tipo sociobiológica o psicobiológica a, vamos a decirlo en términos muy amplios, la conducta humana. Y lo que pasa en un colegio, por situarme en ese contexto, y lo que pasa dentro de una sala o en el patio de un colegio tiene que ver con conducta humana. Conducta humana explicada no solamente por historia ontogenética, dónde nací, quiénes son mis padres, cómo me desarrollé, cuál es mi nutrición, en fin,
una serie de variables que sí se han estudiado y bastante, sino que también cómo los ambientes de desarrollo temprano en mi propia formación influyen en la expresión conductual que yo tengo en un colegio, en términos de cooperación o en términos de agresividad o competencia. Ahí hay una línea que está pobremente desarrollada. Otra línea tiene que ver con, bueno, ustedes deben saber, hay literatura que abunda respecto a los tipos de aprendizaje. Hay diferentes terminologías, hay diferentes autores, qué sé yo, pero hay quienes sostienen que, dado cierto tipo de clasificación, uno podría encontrar aprendizajes que más bien resultan de metodologías cooperativas y otras que resultan de metodologías que son más bien competitivas, o una tercera individualista. No es lo mismo lo competitivo que lo individualista, y en fin. Entonces se han generado metodologías, se han generado, incluso hay quienes señalan que les llaman así, aprendizaje cooperativo o aprendizaje competitivo o aprendizaje individual. También hay un vacío importante yo hago una pregunta. Los humanos, por múltiples razones, tenemos tendencias cooperativas, pero también tenemos tendencias competitivas. Las podemos regular, por cierto, las podemos maximizar o minimizar sin duda, pero esas tendencias hacia la cooperación o hacia la competencia, ¿cómo interactúan con estos tipos de aprendizaje? Es decir, yo puedo tener niños que tienen más tendencias competitivas que cooperativas. ¿Cómo revierto aquello? ¿En un sistema escolar igualmente competitivo? Sí. Por supuesto que. Entonces se pueden hacer este tipo de. Y eso, Paula, no está presente en la discusión, no está presente en la investigación. Son preguntas completamente nuevas que se pueden desarrollar en una universidad como la nuestra, sin duda. Muchas gracias, Luis. Presentamos entonces al doctor Rodrigo Vergara. Él es licenciado en Ciencias con mención en Biología y doctor en Psicología. Adelante, Rodrigo. Hola a todas y todos. Denme un segundo para poder presentar esto. Ahí ya está. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Bien. Entonces, hoy vengo a presentarles sobre el desarrollo de instrumentos psicométricos. Trabajo más que nada en áreas de salud, haciendo herramientas diagnósticas o bien desarrollando instrumentos para poder diagnosticar o para poder, trabajar con pacientes. Y hoy día en el fondo les vengo a presentar qué es la psicometría y para qué nos puede servir, siendo que es probablemente el punto de enlace con problemáticas de educación. Entonces, ¿qué es la psicometría? Y en realidad la psicometría es una disciplina, un campo una subdisciplina de la psicología que busca estrategias o métodos de medición de aspectos mentales, como conocimiento, habilidades, rasgos, que comparten el problema de que no son directamente medibles. Yo no puedo parar a una persona en una pesa y que me diga si necesita ayuda psicológica. Yo necesito hacer una intervención que es de manera indirecta. De hecho, si es que yo voy y le digo, dígame qué tan bien se siente del 1 al 10, es una pésima medición. Que pasa mucho, por ejemplo, cuando uno va al médico y dice, dígame cuánto le duele del 1 al 10. Esa medida tiene una validez muy baja, de hecho, para efectos de cuánta anestesia se le da a la persona es un poco inútil. De hecho, no tiene ningún tipo de sensibilidad, de 4 para arriba es cualquier cosa. Entonces, la idea es hacerse cargo de este problema. El problema clásico de la psicometría fue la inteligencia, se desarrolló a principios del siglo XX, y de ahí para adelante ha surgido una gran cantidad de problemas y de rasgos que quisiéramos medir. Entonces, ¿cómo podemos medir algo que no podemos acceder directamente? Nosotros no podemos parar en una pesa a una persona y que nos diga, por ejemplo, el CI que tiene, o su capacidad de regulación afectiva, o qué sé yo. En realidad este es un problema que es propio de muchos dominios de la ciencia, no solo un problema de la psicología, y uno de los más evidentes, por ejemplo, son los hoyos negros. Los hoyos negros es algo que no se puede medir directamente.
pero nosotros podemos medir todo lo que pasa alrededor, y alrededor pasan un montón de cosas. Asimismo, como no podemos ver directamente un átomo, pero podemos ver las cosas, los fenómenos que ocurren alrededor de los átomos, nosotros podemos hacer una estimación de las características o atributos que tiene un hoyo negro en base al impacto que genera en su entorno. Pues si bien no podemos medir directamente la inteligencia, sí podemos medir en varias cosas donde impactaría la inteligencia. Y así es como se desarrolla la visión clásica de inteligencia, que es más que nada razonamiento lógico-matemático. Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestros fenómenos mentales impactan o no en nuestro entorno? Y eso igual abre algunas avenidas que no vamos a tocar ahora por tiempo, porque perfectamente alguien pudiera creer que muchos de los fenómenos mentales simplemente no tienen impacto en mi conducta, y viven en mi discurso interno solamente, pero en psicometría se asume que eso no es así. Se asume que nuestros procesos mentales tienen un impacto directo en nuestra conducta, que puede ser más o menos evidente, más o menos fácil de detectar, ese es otro tema. Y entonces eso va a impactar, y esos impactos correlacionan. Y ese es el truco, digamos, de la medicina. Ahora tenemos que tener cuidado, porque si bien todos los impactos que tienen mis estados mentales sobre mi conducta pueden estar correlacionados, o sea, que la misma causa, existe lo que se llama asociaciones espurias. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver una increíble correlación entre la cantidad de consumo de margarina y los divorcios en Maine, y esto es brutal. Pero obviamente la margarina no tiene nada que ver con los divorcios. Entonces, por un lado yo les digo, bueno, mis estados mentales van a generar cambios en mi conducta, y esos cambios, ¿no es cierto?, los que estén correlacionados van a tener una causa en común. Pero tenemos este problema a la base. Entonces, ¿qué hace la psicología para sacarse de esto del paso? Dice, bueno, lo que pasa es que vamos a generar primero un modelo teórico de qué es lo que nosotros esperamos que ocurra. Porque por un lado lo podemos probar experimentalmente, si eso es o no es cierto. Y por otro lado logramos sacar, ¿no es cierto?, lo que no debería esperarse, lo que es espurio. Entonces no nos quedamos con la margarina, porque por teoría no debería haber ninguna relación entre el consumo de margarina y los divorcios. Ahora esto no resuelve todos los problemas, y en psicometría ya más avanzada se abordan otros problemas, como por ejemplo que no todas las asociaciones son lineales, y la mayor parte de las herramientas que se utilizan asumen linealidad. Hay fenómenos de interacción que son tremendamente comunes en psicología y en general, yo diría en cualquier, digamos, si es que hay un bicho vivo metido, hay fenómenos de moderación, mediación y aceleraciones que son... en el fondo generan patrones que no son capturables en asociaciones bivariadas, que es, de nuevo, la forma más común de evaluar si es que algo está asociado o no. Y por último, lo que ya habíamos discutido, ¿no es cierto? No todas las asociaciones implican causa. A veces que las dos cosas estén asociadas puede ser que tienen una causa común o simplemente fortuito, y no tienen nada que ver. Entonces, estos son algunos de los problemas que uno tiene que hacerse cargo cuando quiere desarrollar un instrumento psicológico. Entonces, para darle un ejemplo concreto, hace algunos años con unos colaboradores, lo que quisimos desarrollar es un instrumento que midiera termorregulación social y aversión al riesgo. ¿Por qué quisimos hacer esto? Y aquí les voy a mostrar ¿cómo se llama? Esto es un experimento clásico, está en blanco y negro esta cuestión. Pero básicamente se ponían unos macacos, ¿no es cierto? Este macaco que está recién nacido, se le colocan estas madres sustitutas. Y en general la conducta del macaco va a ir con la madre que tiene la botella de leche, y luego se queda la mayor parte del tiempo con la que tiene una toalla de algodón. Y todo en el fondo en su momento lo interpretaron como que esto era más rico estar, ¿no es cierto?, con el peluche que con la mamadera. Pero el monito siempre va a salir a hacer todo el rato a comer. La interpretación en realidad que nosotros le dimos en su momento fue que el mono tenía una conducta que era súper pragmática en términos de consumo de energía. Entonces, la leche le permite traer la energía que necesita para crecer y vivir, etc. Y la toalla de algodón lo que le permite es regular mejor temperatura. Y de esa manera uno tiene una estrategia energética bien, digamos, adaptativa. Y
La pregunta que nos hicimos después de completar como la explicación biológica de por qué tenía sentido esa conducta fue la psicológica, y tratar de decir, ¿habrá alguna implicancia socioafectiva con la madre con la toalla algodón, que es con la que pasa mayor tiempo? Y entonces es interesante, porque estos experimentos son bastante viejos, y son de hecho fundacionales para lo que es después la teoría del apego. Y una de las cosas interesantes es que al monito le ponían ese monstruo súper terrible para asustarlo, y veían, digamos, a qué madre, con qué madre se refugia el monito cuando uno lo asusta. Entonces, si esto fuera solamente funcional energético, daría un poco lo mismo, pero los monitos sistemáticamente eligen la madre con la toalla de algodón para protegerlos de este infame monstruo. Esto es más interesante aún porque se empieza a asociar más directamente con los fenómenos del apego. Entonces, después de que el monito regula afectivamente, ya no está asustado, porque está con su madre que es sustituta, incluso si se fijan, se da vuelta y empieza a mirar al monstruo, y después de un rato le empieza a echar la choreada. Si ya no solamente regula su miedo, sino que además es capaz de ¿cómo se llama?, de intimidar a aquello que le da miedo. Eso sí que es muy propio, ya estamos hablando como de aspectos más clásicos de apego, e incluso se ponían a los monitos también a explorar en habitaciones, y eso ya nos trae básicamente a los experimentos de 1980, donde tratan de ver el apego seguro, el inseguro, etc. Y, digamos, las distintas otras versiones de mezcla. Donde tratan de ver, ¿no es cierto?, cuánto explora y qué tan difícil es para un niño estar en un entorno nuevo. Bueno, ocurre que el mono que estaba bajo la situación termorregulatoria más eficiente, que fue la toalla de algodón, tienden a explorar mucho más que los que quedaban estrictamente con la mamá sin la toalla de algodón. Entonces acá tuvimos un enlace bien interesante porque nos permitía dar bases biológicas a fenómenos de la, ¿cómo se llama?, socioafectivos, como el caso del apego. Y nuestro problema más grande es que para poder medir lo primero, que es la termorregulación afectiva y la aversión al riesgo, necesitábamos desarrollar un instrumento para poder medirlo en seres humanos. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un instrumento psicológico. Entonces, acá yo les muestro un poco los pasos que tiene esto. Nosotros tenemos que generar los ítems. En términos prácticos, los ítems pueden ser pruebas, pueden ser ejercicios, pueden ser cualquier cosa. En este caso eran preguntas simples. Uno administra el cuestionario de manera piloto, después se sacan algunos ítems que no hayan quedado muy bien, y después entonces uno hace un análisis factorial confirmatorio que lo que nos permite es ver si es que encontramos estos atributos mentales que no podemos medir directamente, y después vemos si es que esas variables que no podemos medir directamente se asocian o no con las cosas que nosotros esperábamos por literatura estuvieran asociadas. Entonces, nosotros medimos algo que no se mide directamente, ya está bien medido, estamos todos felices, pero ahora tenemos que asegurarnos de que eso que medimos es lo que decimos es, y para eso tenemos que asegurarnos que correlaciona con las cosas que debería correlacionar. Y normalmente uno cuando termina replica esto varias veces para fenómenos de estabilidad y ver que esta regla no varía su graduación, en fin, que es robusta y estable en el tiempo. Para que se hagan una idea de esto, digamos, es súper concreto, básicamente teníamos un set de 50 y tantas preguntas de este tipo, de afirmaciones en realidad. Las personas tenían que decir qué tan de acuerdo están del 1 al 5. Y nosotros suponíamos que íbamos a medir 5 atributos distintos. ¿No? Lo hicimos en 1.510 personas, en 12 países, con 9 idiomas distintos. Y en general, cuando uno desarrolla este instrumento, uno tiene aquí un montón de cosas que tiene que ver, no siempre tiene que evaluarlas todas, pero tiene una pata que es muy importante, que es la confiabilidad del instrumento, y otra que es la validez. En la confiabilidad, por ejemplo, hay una parte que tiene que ver con, si es que yo tengo un evaluador o evaluadora que levanta los datos, tengo que saber que esas evaluaciones son equivalentes entre sí. Lo normal y que todo el mundo mide es digamos, la consistencia interna con el alfa de Cronbach, existen otras mediciones también, pero que me dice qué tan consistentes son las variaciones de estas variables que están asociadas, estas variables que puedo medir y que después me van a servir para estimar este atributo o rasgo que no puedo medir directamente. Después viene la estabilidad, más que nada, que tiene que ver con qué tan estable mi instrumento en el tiempo, o a través de distintas muestras. Por ejemplo, nosotros usamos pruebas de estabilidad entre los distintos países. Y para la validez tiene más que ver con el contenido, ¿no es cierto? Con qué dicen los instrumentos, si es que se forman los atributos que nosotros estamos esperando,
y luego, ¿no es cierto?, si es que correlaciona o no con los elementos que debería correlacionar. Muchas veces también en el área de salud no importa tanto si correlaciona con algo o no, más bien si es que es capaz de dar un diagnóstico, si discrimina o no algo. Y finalmente, criterios más de largo plazo que tienen que ver con que tenga valor predictivo, es decir, que es capaz de predecir un diagnóstico en población con la que nunca se ha trabajado antes, o bien también la concurrencia, que quiere decir que los puntajes correlacionan muy bien si es que yo mido a la misma persona varias veces. Y así se ve la validez de un estudio, digamos, esto es un análisis factorial, el análisis factorial de este trabajo que hicimos. Entonces, aquí arriba están los rasgos que nosotros queríamos medir: la sensibilidad a la temperatura, la termorregulación social, la termorregulación en solitario, la evasión de riesgo, ¿no es cierto? Y aquí se nos produjo un pequeño traspié, por eso aparece 2 veces esta escala, pero esas cosas suelen ocurrir dentro de la, digamos, de la validación. Aquí no tengo el tiempo para explicar por qué y qué detalles pasaron, pero a veces las escalas se dividen en 2, porque encontramos en realidad más de un atributo, donde pensamos que había uno, realmente habían 2, o tal vez los ítems no estaban bien diseñados. Y abajo tenemos en fondo las consistencias internas, que son razonablemente buenas. El punto aquí, entonces, ya tenemos la validez interna y tenemos la validez de contenido. El siguiente paso era, ¿no es cierto?, la validez convergente, saber si es que esta cosa hacía lo que decía hacía. Y para eso nosotros hicimos un análisis de sendero, que lo que básicamente tenemos, en esta columna está todo el instrumento que desarrollamos, la subescala, que serían lo que nosotros postulamos como base evolutivas del apego. Luego viene, ¿no es cierto?, la regulación socioafectiva del apego, que se mide con el instrumento de SR, uno lo puede medir. Y luego, entonces, con una característica muy, muy clásica del apego, es la capacidad de regular estrés. Y entonces colocamos el estrés acá, y luego la salud, que es otro elemento muy, muy clásico. O sea, hay estilos de apego que conllevan una mejor salud precisamente porque hay mejor regulación del estrés. Y si se fijan, en el fondo se cumple la lógica de que parte de las escalas que nosotros tenemos predicen los puntajes de apego, y los puntajes de apego a su vez el estrés, y hay otros elementos que predicen directamente el estrés sin necesidad de pasar por el apego. Lo que se sujetaba un poco a la propuesta teórica que nosotros estábamos haciendo, y es que existen elementos biológicos a la base que están produciendo estos fenómenos socioafectivos más complejos. Y bueno, me había olvidado meter el último corchete. Básicamente es eso, digamos, lo que venía a mostrarle. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Quizás les puede ser un poco más interesante. Actualmente estoy trabajando con la Fundación Nutra para el desarrollo de un instrumento para medir el bienestar socioemocional de niñas, niños y adolescentes. Y eso es en realidad, ¿no? Además ya me pasé de 40 segundos. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Preguntas. Micha, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cómo podríamos hacer la bajada a la educación de la investigación que él nos está mostrando? ¿O cuál cree que sería el aporte más directo que podríamos mirarlo hoy? Sí, mira, sin ir muy lejos, todas las pruebas de admisión académica son evaluaciones psicométricas. Y el CIMSE es una evaluación psicométrica también. Las pruebas, de hecho, que uno le hace a sus estudiantes son evaluaciones psicométricas que tienen más o menos validez, digamos, porque uno suele hacerlas más al tanteo, no en base a teoría de medición. Pero básicamente hay un espacio súper grande. Y luego, ¿cuál es la otra aplicación muy evidente? Bueno, hay un montón de atributos que uno le gustaría poder manejar durante el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. También pensando en adultos, si es que uno va a educación universitaria, por ejemplo, que no tiene cómo medir directamente, y normalmente uno cuando quiere medir eso termina usando proxies que son súper malos, como puede ser la escala EVA de dolor, cuando uno le dice como dígame del 1 al 10 cuánto le duele. Y eso es una estimación pobre, y muchas veces uno puede caer en falsos negativos, por ejemplo, cuando uno cree que las cosas no están funcionando, porque en realidad mi regla es mala, y yo con esa regla no puedo medir, no tengo la sensibilidad para ver un cambio. Muchas gracias. Rodrigo,
bueno, tú sabes que en el mundo de la educación estamos llenos de mediciones, pero que tienen pésima fama, en términos de que hemos tenido CINCE de todos los subsectores o de la gran mayoría. Tenemos muchos diagnósticos que lo que hacen es, en el fondo, confirmar en general bajos resultados o resultados insuficientes en relación a lo que se espera, una asociación de eso con las desigualdades sociales, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo dirías tú que podemos utilizar la medición para fines más transformadores? En el fondo, ¿cómo la psicometría podría estar al servicio, ser el punto de inicio para generar intervenciones que tengan sentido, que tengan base científica y que permitan que lo que hemos visto durante años empiece a revertirse? La psicometría objetivamente no transforma nada, en mi opinión. La psicometría mide nomás. Pero ahora lo que sí te da un beneficio importante, y es que en Chile hay muy mala práctica con respecto a intervenir y medir el antes y el después, en términos de políticas públicas. Entonces existe una amplia cantidad de políticas públicas que intervienen y, digamos, esperan lo mejor, y en el mejor de los casos se hacen intervenciones cualitativas sobre el cambio, que no está mal, pero muchas veces eso no son medidas objetivas. En el fondo, que una persona se sienta subjetivamente mejor no implica necesariamente que haya habido un cambio que va a ser perdurable y a largo plazo. Pero por un lado está eso, y por otro lado también es que hay muchas cosas que son difíciles de medir. Por ejemplo, saber si es que una persona está feliz no es algo fácil de medir. Hay que conceptualizar la felicidad y hay que establecer cuáles son los atributos que tiene este concepto y cómo los considera y los trata la gente. Eso además puede cambiar culturalmente, súper, digamos, lábil. Pero en principio es difícil establecer si algo funciona o no funciona si es que yo no lo mido. Y al mismo tiempo, y quizás rescatando las cosas que tú has mencionado, el CIMSE, o si vamos a la PSU, o qué sé yo, también tener conocimiento de psicometría, en mi opinión, da herramientas de crítica y juicio sobre hasta qué punto esas mediciones están planteadas correctamente. Quizás están súper en regla con respecto a la norma y en cuanto a un montón de detalles técnicos, pero en contenido uno, digamos, todavía tiene un espacio bien amplio de crítica, en mi opinión. Ok. Damos un espacio para nuestros asistentes para que planteen sus preguntas. ¿Puedo preguntar yo algo? Por supuesto. Ya, a mí me interesa mucho el tema de la medición porque yo ahora recién postulé para un proyecto interno de UNCE, era de línea C5 de TIC en la educación. Prácticamente a mí me interesa toda esta política de digitalización ahora y de la educación, que es una tendencia mundial y que también en Chile Mineduc lanzó en 2018 un plan de digitalización de las escuelas, y todo esto que sufrimos ahora realmente es un golpe digital. Y como mencionó el profesor Villagra, tanto rato en la pantalla nadie ha medido eso, cómo de qué forma nos afecta y a qué forma afecta lo más pequeño. Desde más pequeño yo quiero medir exactamente esto en mi proyecto para poner a estas políticas públicas claras orientaciones, y no que ellos dicen algo y después tenemos unos alumnos desmotivados, deprimidos, como están ahora nuestros alumnos. Mis alumnos son muy desmotivados, deprimidos. Muchos alumnos, de hecho, salieron de un celu, por lo que había entendido yo, en los últimos 2 semestres. Y entonces, todas estas políticas son en favor de, claro, primero del mercado laboral, después del mercado educativo, pero finalmente lo que se toma en cuenta es el bienestar y la felicidad de los alumnos. Y por eso yo creo que es necesario trabajar como equipos interdisciplinarios para poder desarrollar estos instrumentos, porque yo creo que hay que medir cómo esto afecta diferentes grupos. Por esto psicólogos, neurocientíficos y educadores tienen que trabajar juntos
hay que medir según grupos, según mi opinión, porque una cosa son los pequeños parvularios, otra cosa son en el medio, luego los estudiantes se supone que son más tolerantes a una exposición más prolongada a la pantalla, porque sí, incluso diferentes tipos de programas educativos se desarrollan en base de mediciones psicológicas, porque es más fácil que se distraen, entonces desarrollan también instrumentos educativos que regulan esta distracción en el ámbito digital. Entonces todo esto es muy interesante. Yo creo que igual yo escribí aquí sus correos electrónicos y nombres, que tal vez les voy a escribir un correo porque me interesa, veo aquí en su página de Fundación Nutre que usted escribe que están desarrollados un montón de instrumentarios de medición y que varios colegios lo pueden ocupar. ¿Están libres? Por ejemplo, si yo quiero ocuparlo, ¿puedo ocupar? Estamos desarrollándolo todavía, aún no están validados. En este momento, tal cual, si yo tuviera que recomendarte herramientas, existen herramientas de medición, las herramientas de medición tienen rango etario, todas, respondiendo a lo que tú decías de, obviamente, a un niño de pre-kinder no le puedes pasar un instrumento desarrollado para adultos, no tiene sentido. Y ahora, sí. Entonces le voy a escribir después. Si quieres, pero existe, y en el CDTUC es donde están las herramientas para niños pequeños, al menos las de corte cognitivo. Socioafectivo hay poco, hay algunas cosas, pero son pocas. ¿Y de exposición a pantalla han desarrollado o no? Es que ahí habría que ver cuál es el atributo que tú quieres medir, porque el atributo de pantalla en principio es una condición, no es un atributo de la persona. Sí, quiero medir, bueno, se sabe ya que aparte que pueden causar miopía, pueden causar depresiones, insomnio, pueden causar muchas cosas. Sí, en efecto. Entonces, yo quiero medir también concentración, cuánto tiempo se pueden concentrar en una pantalla. Existen pruebas cognitivas para hacer eso, ¿no? Ya, perfecto, clásica. Entonces le voy a escribir. Me gustaría medir varias cosas, sí. La distracción. Sí. Si me dices qué quieres medir, te puedo proponer qué pruebas existen, digamos, porque hay algunas, ahora no sé, yo les mostré algo tipo cuestionario, pero cuando tú quieres medir aspectos cognitivos, en general se utilizan plataformas más tipo de juego, más como juego de computador que busca establecer ciertas habilidades. Al final es un poco más llevable para quien es medido y son más precisos. Ya. Sí, muchas gracias. Yo quería, ¿hay tiempo o no hay tiempo? O para el final, voy a dejar para el final si queda, tengo una... Creo que en el chat no hay más preguntas. Jorge, no sé si tenemos un espacio para una pregunta más. Sí, yo creo que tenemos una pregunta más y ya vamos cerrando en honor al tiempo. De acuerdo. Realmente no es una pregunta, sino me gustaría compartir, porque profesora Elías preguntó cómo, en el contexto de la pandemia, ahora qué pasa, porque crece mucho la depresión entre los profesores también, y entre los alumnos. Y yo vi 2012 o 2013, creo, una charla también un equipo interdisciplinario en la Universidad de Freiburg. Ellos trabajan con Basel y con Strasbourg, las tres universidades, y fue una charla muy interesante justamente a base de muchos escáneres y de muchas mediciones a través de resonancias magnéticas también. Como que prácticamente se decía que hay dos sistemas operativos en nuestro cerebro y que una... mi hija, un segundito. Ahora no puedo, mi amor, tengo conferencia. Sí, disculpa que me estaba llamando. Y ahí se decía prácticamente que que esta parte más antigua de nuestro cerebro es donde son nuestras emociones. La amígdala y todo este hipocampo, no sé, usted sabe mejor, los profesores saben mejor, pero prácticamente la otra parte es el córtex y aquí
la parte del lenguaje, de la memoria, es la parte más nueva. Y cuando nosotros trabajamos y nos concentramos, estamos prácticamente trasladando la actividad cerebral en esta parte. Pero de momento cuando estamos en WhatsApp y nos distraemos, la actividad se traslada de nuevo aquí. Por eso dicen que solo el celular puesto en la mesa ya distrae. O si empezamos a pensar en la familia también. Y esto también tiene que ver con la eficiencia del trabajo, y por eso muchas corporaciones ya apagan todo yo trabajé, por ejemplo, en Amazon, se apaga, no hay acceso hacia otras pantallas, etcétera. Pero esto, ¿en qué sentido? De que cuando uno está, y prácticamente los casos de depresión tienen exclusivamente concentrada la actividad cerebral aquí en la parte antigua. Esto claramente se veía de todas estas hay resonancias magnéticas, están colorados. Entonces yo esto le expliqué, a mí que me salvó es un trabajo duro y concentración en mi trabajo y en temas que me interesaban. Así yo combatí todo este miedo de que nos atacan, y esto no es coincidentemente, pero para mí lo que vivimos ahora, esto es una perestroika 2. Yo viví una perestroika y lo que vivimos ahora no es nada más y nada menos que una perestroika. De un sistema económico que era insustentable y ya estaba por colapsar. Pero otra cosa. Pero en general, lo que a mí me salvó es el trabajo, concentrarme, ignorar todo otro y concentrarme, saber, esto lo hacen en meditación y yoga también. Los yogis que meditan, ellos pueden controlar su actividad cerebral. Y mientras que cuando uno es deprimido, él no puede concentrarse, no puede escapar, ya está como hundido en estas emociones, está capturado, está impotente, prácticamente no puede salir de este estado. Yo creo que solo esto yo quería decir que hay técnicas, también meditación y otras técnicas que uno puede desarrollar para concentrarse y escapar de esta parte más antigua que la tenemos sí o sí. Sin querer. Me gustaría aclarar algunos puntos, porque la parte más antigua, que queda más al centro del cerebro, en realidad es la parte de la memoria. Lo que tradicionalmente el sistema límbico se conocía como el sistema emocional está asociado a memoria, más que a emociones, y está asociado precisamente con, condicionamiento. Y memoria declarativa también, pero más afiliado a corteza. Y la corteza frontal está asociada a la mantención de los procesos atencionales. En términos prácticos, los dos sistemas funcionan siempre. Y la resonancia magnética, cuando uno la ve colorada en un pedazo, es porque uno restó una condición basal, pero el cerebro funciona completo siempre. Es un error de interpretación el creer que hay una área está funcionando y está el resto apagado. Eso no existe. Siempre está funcionando completo el cerebro. Hay un pedazo que puede funcionar en comparación a otro momento previo, puede estar funcionando un poco más que digamos, el otro pedazo, y además ni siquiera son las neuronas realmente, sino que es la irrigación vascular la que se aumenta. Entonces hay un camino bien largo para estirar tanto el chicle. Y en cuanto, digamos, a la regulación socioafectiva y todos los procesos, efectivamente están en corteza frontal, pero van en directa relación con no es que el sistema más antiguo, el sistema límbico, que está más asociado a memoria, esté mal. De hecho, tener disfunción límbica es un problema serio y grave de conducta para los pacientes. Eso no es, digamos, cueca para nadie. Los dos sistemas tienen que funcionar en equilibrio. El hecho de que uno gatille más la activación límbica que la cortical tiene que ver con el nivel de estrés que uno tiene. Y es porque el sistema límbico es muy eficiente en mantenernos con vida. Entonces, obviamente, si estamos bajo estrés, va a gatillar respuestas regulatorias, digamos así como quien está muy estresado y manda toda la cresta y se va y se pierde en el mundo. Es una conducta tremendamente adaptativa para la persona que está bajo esa cantidad de estrés. Ahora, para las personas que están alrededor no es tan adaptativo, pero en el fondo esa conducta no nace de la nada, y suprimirla no es necesariamente sano. Las técnicas como la meditación tampoco suprimen esa actividad para nada, sino que generan otro tipo de conectividad al cerebro funcional que bypassea un poco y facilita la regulación afectiva, pero
digamos, hay mucho detalle detrás de esos comentarios, no es tan así la cosa. Muchas gracias, Rodrigo. Jorge, te cedemos la palabra para el cierre. Muchas gracias, Paula. Bueno, la verdad es que agradecer a todos nuestros expositores. Hemos tenido, tal y como lo hemos hecho en los otros conversatorios, ¿cierto?, unos tremendos expositores. La verdad es que da gusto escuchar la calidad, ¿cierto?, de académicos que tenemos en nuestra institución. El doctor Villagra, me parece tremendamente interesante lo que expone en términos de la relación de los aspectos epigenéticos, ¿me entiendes?, con el estrés que muchas veces encontramos también en este mismo sistema. Comparto lo que menciona el doctor Flores, ¿me entiende?, en términos de que falta estudiar mucho, ¿cierto?, respecto de los aspectos relacionados con el aprendizaje colaborativo y con una serie de metodologías de aprendizaje activo. Justamente yo también trabajo un poco en esa metodología de aprendizaje activo, pero evidentemente que hay un campo de investigación ahí tremendo en función de esos aspectos. Y por otra parte, ¿cierto?, el doctor Vergara, bueno, ya tendremos oportunidad de conversar un poco más, pero, en términos de cómo la psicometría, ¿me entiende?, también la miramos desde el punto de vista de los estudios longitudinales, ¿me entiende? Creo que es interesante el mirar ese aspecto y que de repente no... ahora último, yo diría que en investigaciones educativas han estado promoviéndose bastante, ¿cierto?, los estudios longitudinales en ese sentido, pero acá en nuestro país no es tan común, ¿cierto?, encontrarse con ese tipo de estudios. Así que no me queda más que dejar los invitados también para el día de mañana, martes 24, ¿cierto?, a las 16:30 horas, a nuestro cuarto conversatorio, ¿cierto?, que se llama TIC en contextos educativos, investigaciones y proyecciones. También quisiera reiterar nuestro agradecimiento a todas y a todos los participantes del día de hoy, y obviamente con particular énfasis al doctor Cristian Villagra, al doctor Luis Flores y al doctor Rodrigo Vergara, ¿cierto?, por sus excelentes presentaciones, y también agradecer a nuestras moderadoras, la doctora Paula Villalobos, ¿cierto?, y a nuestra doctoranda Michal Elías. Así que los dejo invitados para el día de mañana, que tengan una excelente tarde, ¿cierto? Y muchas gracias por participar. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias.